A este grupo de amigos lo conocí hace algunos años, cuando empecé a salir con mi esposo. Desde entonces, había tenido la oportunidad de conocerlos mejor y descubrir cómo eran, supuestamente. Lo primero que hay que decir es que son amigos desde la infancia. Se conocieron en el colegio y, desde entonces, han sido inseparables. Se han apoyado mutuamente en todo momento, desde las aventuras más locas hasta los momentos más difíciles, y eso se notaba en la forma en que se trataban. Pero, ¿qué pasaría si esa amistad inquebrantable se viera sacudida por una atracción irresistible? ¿Qué ocurriría si varios de ellos cruzara la línea de la amistad y se atreviera a explorar los límites del deseo? Cada uno de ellos exuda una energía tan distinta que, cuando están juntos, el ambiente se llena de una tensión casi palpable. Pedro es el líder nato, con esa sonrisa traviesa y un carisma que envuelve como una brisa cálida al atardecer. Su voz potente y sus bromas ingeniosas irradian la misma seguridad con la que camina, y resulta imposible no sonreír ante sus ocurrencias. Miguel, en contraste, es silencioso y enigmático. Su mirada, oscura y profunda, provoca una incómoda curiosidad, como si guardara un secreto que solo algunos privilegiados pudieran descubrir. Cada vez que sus ojos se posan en alguien, despierta el deseo de saber qué historias se ocultan tras ese gesto tan reflexivo. Mario, delgado y lleno de vitalidad, se mueve con una energía desbordante que chisporrotea a su alrededor. Siempre listo para una aventura o una locura impulsiva, su risa es casi contagiosa y hace que todo parezca posible, incluso si eso implica coquetear con el peligro. Su atrevimiento es una llama que, de un momento a otro, puede encender algo dentro de quienes lo rodean. Finalmente, Hugo aporta la calma y la sabiduría que equilibra al grupo. Sus palabras, suaves pero firmes, tienen la habilidad de acomodar los pensamientos más desordenados. Es el confidente perfecto, el que ofrece una mirada cómplice y un consejo certero. Esa serenidad suya hace sentir que todo, por caótico que parezca, puede encontrar un cauce seguro. Juntos, estos 4 hombres crean un magnetismo irresistible. Sus diferencias se funden en una atracción constante, dejando en el aire la sensación de que algo intenso, quizás sorprendente, está a punto de suceder. Y, al observarlos con más atención, la mezcla de sus personalidades, entre risas, silencios y guiños cómplices, se convierte en un juego de insinuaciones al que es imposible renunciar. Pero, a medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que mi relación con ellos no era tan cercana como yo hubiera querido. Siempre me sentía como una intrusa en el grupo, como si estuviera en un lugar donde no debía estar. Por eso, cuando mi esposo me propuso ser la encargada de organizar una cena que iban a tener en casa, acepté de inmediato. Quería demostrarles que era capaz de formar parte del grupo, de ser una más de ellos. Sin embargo, la idea de ser el centro de atención me aterraba. ¿Qué pasaría si algo salía mal? ¿Qué pensarían de mí si no lograba estar a la altura? La presión me invadía, pero no podía dar marcha atrás. La cena transcurrió como un verdadero festejo. El suave tintineo de las copas se mezclaba con el aroma a hierbas recién cortadas y el tenue murmullo de risas que flotaba en el aire. Yo me sentía en mi elemento, asegurándome de que cada invitado disfrutara de la velada sin que les faltara nada. Era gratificante verlos relajados, el vino fluyendo y la conversación animada. Sin embargo, mientras servía la ensalada, sentí una sensación distinta, la mirada fija de Pedro. Mi corazón dio un leve vuelco. No era la primera vez que notaba sus ojos siguiéndome en la mesa, pero en ese instante algo cambió. El calor que subió por mi cuello me desconcertó, y traté de concentrarme en repartir las porciones sin tambalearme. Al terminar la cena, el grupo se dirigió a la sala para continuar la charla. Tomaron más vino, conversando distendidamente bajo la luz cálida de las lámparas. Me quedé unos instantes en el comedor, recogiendo platos y cubiertos. Fue ahí cuando Pedro apareció a mi lado. Su presencia inesperada provocó que dejara escapar un leve suspiro. «Quiero hablar contigo», dijo con voz grave, pero suave. Pensé que se trataría de algún comentario sobre la cena o un favor para mi esposo. Sin embargo, la forma en que me miraba me hizo sentir un repentino cosquilleo de inquietud y curiosidad a la vez. Noté que, durante la cena, no dejabas de mirarme, susurró, acercándose un poco más. Su voz tenía ese matiz entre confidencial e intenso. En ese momento, sentí como si el espacio se hubiera reducido a ese pequeño rincón de la casa donde estábamos parados frente a frente. El murmullo de la conversación en la sala se tornó lejano, casi un eco.
Me crucé de brazos como un gesto automático de protección, sin saber muy bien qué responder. Y no pude evitar sentirme muy atraído hacia ti, añadió, con un dejo de complicidad y me besó apasionadamente. El calor subió a mis mejillas, y la sorpresa me dejó sin palabras por un instante. Mi mente se debatía entre alejarme de ese atrevimiento o reconocer que había algo en su mirada que me estremecía. Me sentí vulnerable bajo esa confesión tan directa, pero también fascinada por la franqueza de su deseo. En el aire flotaba la sensación de que nada volvería a ser igual después de esa noche. Contuve la respiración un segundo, intentando mantener la compostura y, aún así, noté que mis manos temblaban ligeramente al sujetar la servilleta que llevaba conmigo. Finalmente, alcé la mirada para encontrarme con la suya. Sus ojos reflejaban un impulso que me hacía sentir un vértigo muy distinto a la incomodidad inicial. En ese instante, la casa llena de invitados, las voces y las luces parecieron desdibujarse, como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido para concedernos un pequeño paréntesis en el que solo existíamos él y yo. No supe qué decir, pero no dejé de mirarlo. Sentía que, con solo ese intercambio silencioso, me había expuesto más de lo que planeaba. Aún así, carraspeé, intentando disimular los nervios. «Será mejor que vuelva con los demás antes de que noten mi ausencia», murmuré, con un hilo de voz. Pedro mantuvo su mirada, intensa y segura, antes de dar un paso atrás y concederme el espacio que me separaba de él. En sus ojos pude ver que aquella breve conversación no era un final, sino un inicio lleno de incógnitas. Volví a la sala con las manos ligeramente sudorosas y el corazón palpitándome con fuerza. Sabía que nada había pasado, pero algo había comenzado a transformarse en mí, marcando un camino incierto que, de algún modo, me tentaba a seguir explorando. Luego la cena siguió su curso, sin embargo Pedro me hizo señas y volvimos a la cocina. Allí, la tensión acumulada estalló en un torbellino de besos y caricias apasionadas. No supe cómo reaccionar. La sorpresa me tomó desprevenida y traté de alejarme, pero él me tomó del brazo con suavidad, pero con firmeza, y me llevó a una habitación contigua. «No te preocupes, todo va a estar bien», susurró con voz ronca, «solo quiero demostrarte lo mucho que te deseo». Antes de que pudiera responder, me tomó por la cintura y me besó con una intensidad que me hizo temblar. Me sentí paralizada, asustada y excitada al mismo tiempo. No pude resistirme a su beso, a su tacto, a la fuerza de la atracción que nos unía. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y los demás amigos de mi esposo irrumpieron en la habitación, sus miradas fijas en nosotros, en la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Un silencio incómodo llenó el espacio, un silencio que presagiaba lo peor. Fue entonces cuando supe que todo había sido una trampa, una cruel artimaña urdida por ellos. Pedro me empujó hacia ellos con fuerza, como si yo fuera un objeto, una posesión que podían compartir. «Es hora de que te conviertas en una de nuestras mujeres», dijeron con voz fría y amenazante, «es una tradición que tenemos desde la universidad». El pánico se apoderó de mí. No sabía qué hacer, cómo reaccionar ante esa situación humillante y aterradora. Me sentí atrapada, vulnerable, a merced de esos hombres que me miraban con deseo y lujuria. Me agarraron por los brazos con fuerza, inmovilizándome, y comenzaron a tocarme sin pudor, mientras Pedro me susurraba obscenidades al oído, palabras que me helaron la sangre. Intenté liberarme, pero era inútil. Sus manos me aprisionaban con fuerza, sus cuerpos me rodeaban como una jaula. Me sentí humillada, ultrajada, despojada de mi dignidad. La sensación de ser un objeto, una marioneta en manos de esos hombres, me invadió por completo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente me dejaron en paz, advirtiéndome con una mirada gélida que no debía revelar nada a mi esposo. Salí de la habitación tambaleándome, con el corazón latiendo con fuerza y las lágrimas brotando sin control. Intentaba procesar lo que acababa de ocurrir, pero las imágenes y las sensaciones me abrumaban. Sentí que una parte de mí había sido mancillada, que mi inocencia y mi confianza habían sido arrebatadas brutalmente. Ya nada sería igual, la sombra de la traición y la humillación me perseguiría como un fantasma. No podía creer que esos hombres, a los que tanto admiraba y respetaba, hubieran sido capaces de semejante atrocidad. La incredulidad y la rabia se mezclaban en mi interior, creando un cóctel explosivo de emociones. Decidí no contarle nada a mi esposo, sepultando el secreto bajo una capa de silencio y miedo. La idea de que nuestra relación se rompiera por lo sucedido me aterraba más que la propia humillación.
Pero, a partir de ese momento, la confianza se resquebrajó y la sombra de la traición se extendió sobre mí como una niebla oscura. Ya no pude mirar a sus amigos de la misma forma. Sus miradas, antes llenas de camaradería, ahora miraban con una lascivia que me hacía sentir vulnerable y expuesta. Sus insinuaciones, veladas y sutiles, resonaban en mi mente como ecos de la humillación sufrida. Nunca volví a asistir a ninguna reunión en la que estuvieran presentes. La sola idea de compartir un espacio con ellos me provocaba náuseas y ansiedad. Evité cualquier tipo de contacto, construyendo un muro invisible entre nosotros. Gracias por acompañarnos en este relato de infidelidades. Te invitamos a ver otros videos relacionados que encontrarás en la pantalla actual haciendo clic aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Hasta la próxima historia real.